La UFC vuelve a colocarse al borde de algo enorme, algo que todavía no es oficial, pero que ya se siente real. Una rivalidad que nadie esperaba y que ahora empieza a tomar forma. Alex Pereira, Jon Jones, dos nombres que, por separado, ya son historia viva del deporte, pero juntos podrían convertirse en una de las peleas más grandes jamás imaginadas. Todo empezó con un gesto aparentemente simple, pero cargado de intención. Alex Pereira, de vuelta en Brasil, visitando su antiguo taller de neumáticos, decidió dejar un mensaje claro. En una rueda escribió, sin rodeos: el siguiente es Jon Jones. No fue una broma, no fue una frase al azar, fue una declaración, una provocación directa, una forma de decirle al mundo que su ambición ya no se conforma con títulos defensivos. Pereira ya no piensa solo en ganar, piensa en trascender, y cuando un peleador empieza a pensar así, el tablero entero se mueve, porque Alex Pereira no es un contendiente cualquiera, es un campeón que ha cruzado disciplinas, que ha noqueado leyendas y que ha demostrado que su poder no depende del peso, depende del momento. Ese mensaje no tardó en llegar a quien tenía que llegar, Jon Jones, y la respuesta fue inmediata. I've beat a lot of legends from your country, my friend. I know you'd love to avenge the boys, but boy, would you be a good one to add to my list. Be careful what you wish for. Chamba. No fue exagerada, no fue teatral, fue peligrosa. He vencido a muchas leyendas de tu país, podría ser uno más, ten cuidado con lo que deseas. Cuando Jon Jones dice algo así, no está vendiendo una pelea, está marcando territorio, porque Jones no habla desde la ambición, habla desde el historial, desde más de una década dominando, desde haber vencido a generaciones enteras de campeones, desde saber exactamente lo que significa pelear cuando todo está en juego. Ahora bien, aquí es donde hay que ser claros. Que esta rivalidad se esté calentando no significa que la pelea vaya a cerrarse. De hecho, viendo cómo funciona la UFC y conociendo a Jon Jones, lo más realista es pensar que esta pelea no llegará a concretarse. Y no por falta de interés, sino por demasiados obstáculos. Jon Jones no necesita esta pelea, no necesita el riesgo, no necesita el desgaste, y cuando Jon Jones no necesita algo, negociar se vuelve casi imposible. Está el problema del peso, está el problema del calendario, está el problema de la confianza absoluta que exige Jones para subirse al octágono, y la UFC lo sabe. Por eso, aunque esta rivalidad venda titulares, aunque genere conversación y aunque alimente la imaginación de los fans, todo apunta a que se quedará en el terreno de la especulación. Una rivalidad caliente, un cruce de declaraciones potente, pero difícil de cerrar, porque una cosa es provocar y otra, muy distinta, es firmar. Ese comentario de Jon Jones no fue una amenaza vacía, fue una advertencia medida, un recordatorio de jerarquía y también una señal, pero no una señal de pelea inminente, sino de control. Jones responde, marca territorio y mantiene la conversación viva, sin comprometerse. Eso es exactamente lo que hace cuando no tiene intención real de cerrar nada. Por eso, aunque la idea de Pereira contra Jones sea espectacular, todo indica que la UFC la usará como ruido, como presión mediática, pero no como un combate real a corto plazo. Y mientras esta rivalidad se calienta sin llegar a explotar, otra historia sí avanza con paso firme. Una historia distinta, pero mucho más concreta. La historia del regreso de Ilia Topuria. Ilia Topuria ya lo ha confirmado, va a volver a pelear y esta vez no es un rumor, no es una filtración, no es una interpretación interesada, es su palabra. Después de meses de silencio, de dudas y de especulación constante, el campeón ha hablado. Y cuando Ilia Topuria habla, la UFC escucha, porque su regreso no es una posibilidad. Es un plan. Y aquí hay algo que hay que decir con claridad. En este canal
Ya lo adelantamos. Cuando otros hablaban de incertidumbre, cuando muchos decían que el parón podía alargarse indefinidamente, aquí fuimos los primeros en decir que el regreso de Ilia Topuria apuntaba a primavera, entre abril y junio. Hoy el propio Topuria confirma exactamente eso. No es suerte, no es casualidad, es leer el contexto antes que nadie. Desde que Ilia Topuria conquistó el cinturón del peso ligero, toda la división empezó a girar a su alrededor. Pero entonces llegó el parón, un parón necesario, un parón personal, un parón que muchos no supieron interpretar. Ilia no se apartó por miedo, se apartó porque tenía que resolver cosas importantes fuera del octágono, un proceso judicial, una situación personal compleja, una presión constante, pero ahora todo eso ha cambiado. La jueza le ha dado la razón en uno de los puntos más importantes del proceso, y eso lo cambia todo, porque le devuelve estabilidad, tranquilidad, libertad mental, y eso se nota en cómo habla, en cómo se mueve, en cómo entrena. A Ilia Topuria ahora se le ve mejor que nunca, más centrado, más fuerte, más seguro. Mientras tanto, la UFC tuvo que mover ficha, por eso creó un cinturón interino, Justin Gaethje contra Paddy Pimblett, una pelea que no es casual, es el prólogo directo del regreso del campeón. Gaethje aporta experiencia, potencia y guerras encima. Pimblett aporta juventud, hambre y sorpresa. Si la pelea es de pie, Gaethje parte con ventaja. Si se alarga, si entra el grappling, Pimblett puede dar la campanada. Pero hay una verdad clara, gane quien gane llegará con desventaja frente a Ilia Topuria, porque Ilia vuelve con claridad mental, momentum y hambre de dominar. Ilia no vuelve para probar, vuelve para mandar, quiere impactar, quiere dominar, quiere cerrar bocas, y mientras todo esto ocurre, la UFC sigue construyendo el futuro, rivalidades que venden titulares, regresos que sí son reales, campeones que marcan época. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que la UFC debería intentar cerrar Jones contra Pereira o es mejor dejarlo como mito quien gana Gaethje contra Pimblett? ¿Y estás preparado para el regreso de Ilia Topuria en su mejor versión? Déjamelo en los comentarios, y si este vídeo te ha aportado contexto, análisis y una lectura honesta, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no solo contamos lo que pasa, aquí separamos el ruido de lo que realmente va a ocurrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Welcome back and congratulations on achieving your goal. Last thing.